En esta oportunidad vamos a hacer el segundo problema de cargas eléctricas que a continuación voy a presentar. El problema dice, si la carga 1, la carga 2, la carga 3 son iguales y miden 10 microcoulombios y la carga 4 es igual a menos 80 microcoulombs, determine la fuerza eléctrica resultante y su dirección que experimenta. En esta oportunidad vamos a resolver analizando la parte A, que dice sobre la carga Q1, mostrado acá en la figura. Entonces vamos a concentrarnos aquí en la carga Q1, para lo cual lo vamos a encender con un color rojo que nos va a indicar que esa es la carga que estamos analizando. Nosotros sabemos por el principio de la primera ley de la electrostática, las leyes cualitativas, que dice que cargas iguales se repelen y cargas contrarias o de signos contrarios se atraen. En este caso, si analizamos la carga 1 con la carga 2 y vemos que ambos son positivos, estos se van a repeler. En esta, la carga Q2 va a ejercer sobre la carga Q1 una fuerza de repulsión, o sea, hacia la izquierda, en ese sentido. Entonces acá tenemos una fuerza de repulsión de la carga 2 sobre la carga 1. Este de color azul. Asimismo vamos a analizar la carga 4, que es negativa, y la carga Q1 positiva. Por la primera ley de la electrostática dice que cargas de signos contrarios se atraen. En este caso, la Q4 va a atraer a la carga Q1, ¿no? Entonces va a haber una fuerza de atracción, que lo vamos a dibujar. Ahí está. Esta fuerza de color marrón, a eso se le llama fuerza de atracción de la carga 4 sobre la carga 1, ¿no? Aquí hay una fuerza de atracción. Ahora vamos a analizar qué pasa con la carga Q1 y la carga Q2, es decir, a lo largo de la diagonal del rectángulo. Y como las dos cargas son iguales, esto se repele. Entonces va a haber una fuerza de repulsión de 3 respecto a la carga 1. He encontrado 3 fuerzas, una de color rosada, un azul y uno de color marrón. Esta fuerza de color rosado lo tenemos que descomponer, una en la dirección del eje X y otra en la dirección del eje Y. Para eso colocamos o decimos que este ángulo vale teta, y por opuestos por el vértice, este otro ángulo de acá también, que hace el rosado con el azul, también es un ángulo teta. De aquí vamos a calcular las funciones seno y coseno, porque al descomponer esta fuerza de color rosado en las componentes, en sus componentes rectangulares, ¿no? Utilizando el ángulo teta, voy a necesitar el seno de teta y el coseno de teta, que más adelante lo voy a resolver. Bueno, acá estamos trazando una paralela al eje X y otra paralela al eje Y para hacer su descomposición rectangular de este vector. Listo. Entonces acá tenemos que el vector rosado se ha descompuesto, una en la dirección del eje y otra en la dirección del eje X, puesto que acá están mis componentes rectangulares X y Y. Como ya sabemos que esto de acá vale teta, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, por opuestos por el vértice, ese ángulo también vale teta. Entonces lo descomponemos
Entonces esta fuerza va a ser la fuerza resultante 3,1 multiplicado por el seno del ángulo θ, y la otra fuerza que se descompone en la dirección del eje X va a ser fuerza resultante de 3,1, o sea la rosada, multiplicado por el coseno, o sea siempre que está pegado al ángulo es coseno de θ. En ese instante desaparece la fuerza R31, ya porque ya está descompuesto en sus componentes rectangulares. En ese triángulo ya podemos hacer las operaciones que voy a necesitar. Vamos a hacer ya nuestra solución. En este triángulo que es sombreado yo puedo calcular también ahí la hipotenusa. O sea, aquí le ponemos la hipotenusa. H. Entonces nosotros sabemos por el teorema de Pitágoras que tenemos que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual al cateto 1. Como vamos a trabajar también en el sistema MKS, entonces todo tiene que estar en metros y coulombs. Entonces acá esto va a ser igual a 0.2 al cuadrado más 0.3 al cuadrado. De aquí resulta que, entonces acá tenemos que h elevado al cuadrado va a ser igual 0,3, de donde tenemos que h, o sea la hipotenusa, va a ser igual a la raíz cuadrada de 0,3. Entonces aquí resulta que la hipotenusa va a ser igual a 0,36. 0,36. Como estamos hablando en unidades de MKS, entonces será 0,36 metros. Tenemos lo siguiente, que el seno de θ va a ser igual, es una relación entre cateto opuesto, que vale 0.2 metros, sobre la hipotenusa que hemos calculado, que lo tenemos acá, que es 0,36. Ahí lo vamos a dejar como fracción. Coseno de θ va a ser igual también a una razón, en este caso va a ser cateto adyacente, que es 0,30, entre la hipotenusa, que es 0,36. Entonces acá podemos calcular nosotros la fuerza resultante en la dirección del eje X. Entonces en la dirección del eje X tenemos dos fuerzas que están dirigidas hacia la izquierda, una fuerza de color azul y una fuerza de color verde. Entonces vamos a tener acá que la fuerza resultante en la dirección del eje X, ¿ya?, va a ser igual, o la fuerza de repulsión entre la carga 2 y la carga 1, pero es negativa porque está dirigiéndose hacia la izquierda, menos de repulsión de la carga 3 con la carga 1, multiplicado por el coseno del ángulo θ. Entonces acá vamos a tener que la fuerza resultante en la dirección del eje X va a ser igual a la constante de proporcionalidad multiplicado por la carga, en este caso 2, multiplicado por la carga 1, dividido entre la distancia de la carga 2 a la carga 1 elevado al cuadrado, ¿ya?, menos la constante de proporcionalidad, en este caso va a ser el producto de la carga 3 por la carga 1 por
entre la distancia de la carga 3 a la carga 1, pero elevado al cuadrado. Multiplicado todo eso por el coseno del ángulo teta. Estamos viendo que la distancia de 2 a 1 es, o 0.3. 0.3 metros al cuadrado. Menos, acá, nuevamente la constante K, que vale 9 por 10 a la 9, ¿ya? También igual Newton por metro al cuadrado, y ahí ya las unidades lo vamos a obviar, multiplicado por la carga 3. La carga 3 también vale 10 por 10 por 10 por 10 a la menos 6 coulomb, multiplicado por la carga 1, que también vale 10 por 10 coulomb. Todo esto sobre la distancia de 3 a 1. Vemos acá que la distancia de 3 a 1 es la hipotenusa que hemos calculado, en este caso 0.36. Entonces aquí colocamos 0.36 elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por el coseno de teta. El coseno de teta es 0.30 sobre 0.36. Entonces va a ser menos 9 por 10. Acá miren, vengan, síganme a mí, tienen 10 a la 9 más un 0 acá, 10 a la 10 más el otro 0 de acá, 10 a la 11. Entonces acá colocamos encima como exponente 11. 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 me va a quedar 10 a la menos 12. 10 a la menos 12 por metro cuadrado, ¿no? Por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Y acá coulomb por coulomb es coulomb al cuadrado. Coulomb al cuadrado. Y acá 0.3 al cuadrado es 0. Acá. Ahí está quedando 0.09 metros cuadrados. Así. Acá coulomb al cuadrado con coulomb al cuadrado se elimina. Y metro cuadrado con metro cuadrado se está eliminando. Entonces ese sumando me va a salir en newtons, ¿ya? Entonces vamos a tener también 9 por 10, a ver, 9, 10, 11 multiplicado por 10 a la menos 12 por 0,30. Hay 0,36 al cuadrado multiplicado con este 0,36, entonces acá va a ser 0,36 pero elevado al cubo. Desarrollando, entonces acá tenemos que la fuerza resultante en la dirección del eje X va a ser igual. Acá tenemos que la fuerza resultante en la dirección del eje X va a ser menos producto de bases iguales, se coloca la misma base y los exponentes se restan. 2 menos 1, 1 menos 57,87
Entonces acá tenemos que la fuerza resultante en la dirección del eje X va a ser menos 67,87 newtons. 87 newtons. Ya tenemos la fuerza resultante en la dirección del eje X y está dirigido, o sea, el sentido sería de nuestro vector sería así. En Y, ¿qué tenemos? Tenemos una fuerza para arriba, F, la fuerza resultante, ¿no? 3,1 seno de teta, ¿ya? Fuerza resultante entre la carga 3 y 1 multiplicado por el seno de teta, positivo porque es hacia arriba, menos la fuerza de color marrón, que es la fuerza de atracción. Acá está la fuerza de atracción. La fuerza resultante en la dirección del eje Y va a ser la fuerza resultante 3,1, va a ser la constante de proporcionalidad multiplicado por la carga 3 multiplicado por la carga 1 dividido entre la distancia de 3 a 1 elevado al cuadrado multiplicado por el seno de teta, menos esta fuerza de atracción, igual es la constante K multiplicado por la carga Q4 carga Q1 dividido entre la distancia de 4 de la carga 4 a la carga 1 elevado al cuadrado. Entonces vectorialmente ya están orientados los vectores. Entonces en la fórmula ya no se va a utilizar ya el signo, solamente van los valores, ¿no? Tenemos que la fuerza resultante en la dirección del eje Y va a ser igual a menos 176.142 newtons. 142. Y eso va a estar dirigido hacia abajo. Finalmente tenemos lo siguiente. Tenemos una fuerza F de X en esta dirección y tenemos una fuerza F sub I. Si hacemos el método del paralelogramo, entonces vamos a tener una fuerza resultante. Esa va a ser la fuerza neta. Entonces de acá tenemos, como acá hace un ángulo de 90 grados, ¿no? El sistema de ejes coordenados, entonces vamos a tener lo siguiente: la fuerza neta en la carga 1 va a ser la raíz cuadrada de la fuerza F sub X al cuadrado más la fuerza en la dirección del eje Y elevado al cuadrado. F de X me ha salido menos 67,87 al cuadrado más menos 176,140 al cuadrado. Y de acá tenemos que la fuerza neta 188,766 newtons. Esta es la respuesta final. Bien, estimados alumnos, muchas gracias por su atención, esperándolo volver a ver en el mismo horario, en mi mismo canal, en la siguiente clase. Gracias por su atención.